La paz de Dios a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Le agradezco a Dios esta grande bendición que nos permite en esta tarde considerar la palabra del Señor. Saludo con todo respeto al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de la iglesia ICIAR. También con mucho respeto saludo a nuestro siervo de Dios, pastor presbiterial del estado de Tlaxcala, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, junto con su amada esposa, nuestra hermana Priscila Reyes de Guzmán. Y vamos con la ayuda de Dios, a ver nuestro tema, los desafíos del cristiano. Y nuestra base bíblica la tenemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de ahí nos pasamos hacia la epístola del apóstol San Pablo, en su capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, al escudriñar las Sagradas Escrituras y al tratar este tema con la ayuda de Dios, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos complicados en que nuestra sociedad está en crisis. Una crisis económica, una crisis de seguridad social, alimentaria, ecológica, etc. También hay problemas muy grandes de pobreza y hambre creciente en el mundo. Por tanto, podemos darnos cuenta que el posmodernismo, que domina hoy a la sociedad y que somete el pensamiento del hombre al individualismo y al hedonismo, ¿qué es lo que hace aquí? Busca el placer. Busca el placer. La moda de hoy en día es tener posesiones materiales y la satisfacción espiritual. También se ha generado una inmoralidad que cada día se parece más a los días de Noé. La palabra del Señor nos habla de los días de Noé, cómo estaban viviendo, y estamos viviendo en la actualidad esos tiempos. La familia está sufriendo, esta familia, ¿verdad? La familia actual, en este tiempo, está sufriendo una crisis. Cada vez más matrimonios se separan. La comunicación entre padres e hijos ha sufrido una gran fractura. Todo esto ha impactado a la iglesia. Ha impactado a la iglesia del Señor Jesús. Por ello, los retos y desafíos a vencer son muchos los que tenemos que vencer hoy en día. Pero vamos a ver primero, ¿verdad?, el impacto de la situación y la crisis actual en la iglesia. Hay un impacto, hay algo que ha permeado en la iglesia en esa crisis actual que está surgiendo. El Señor Jesucristo nos advirtió en la palabra del Señor y nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto hoy por hoy lo podemos ver dentro de la propia iglesia, que el amor de muchos se ha enfriado. La multiplicación de la maldad es el origen real de la crisis en la vida del hombre, en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia. La iglesia también, ¿verdad?, podemos ver el efecto de esto en las siguientes manifestaciones. Primero, se ha enfriado en muchos creyentes su amor a Dios. Se ha enfriado ese amor a Dios en la búsqueda, en su relación con Dios,
en esa relación que debe de tener con el Creador, se ha enfriado. Esto se manifiesta en la apatía a la oración, que el cristiano ya no quiere orar, el desapego a la lectura y obediencia a la palabra de Dios, en que el creyente ha dejado de ser lector de la palabra de Dios y mucho menos obedecerla. Falta de consagración y servicio en la obra y la predicación del Evangelio. Todo esto lo podemos ver y constatar que está aconteciendo. Y hay una cita que tenemos ahí en Apocalipsis, su capítulo 2, versículo 4 al 5. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Nos dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor conoce y le habla a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Recuerda. Y le está otra vez diciendo, arrepiéntete. Pero también hay algo más. Ha menguado el amor al prójimo. Ese amor que ya no siente por el vecino, por la persona necesitada que está allá afuera. Principiando más que nada por su familia, por los que están más cercanos. Si no siente amor por el que está a su lado, por su prójimo más cercano, mucho menos va a sentir amor hacia allá afuera. Y eso lo podemos ver también en muchos matrimonios que viven en desamor y además en peligro de que sean extinguidos, ¿verdad? Que sean pues disueltos esos matrimonios. Es ese peligro que está fracturando las relaciones personales entre matrimonios, con los hijos, con la familia. Está en crisis. No hay esa comunicación. Tal pareciera que la vida espiritual ha menguado. La educación, la instrucción a la palabra de Dios. Si no se lee la palabra de Dios, no podemos instruir a los que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, que es nuestra familia. Podemos ver que es escasa en muchos hogares cristianos. Muchos hogares cristianos no tienen tiempo de leer la Biblia, de leer la palabra de nuestro Dios. Quien vive esto, ¿verdad? Están rodeados de situaciones muy difíciles. Pero también hay hombres, ¿verdad? Con esa pobreza espiritual, marginación, hay violencia, esa violencia familiar que está permeando aún dentro de la iglesia y mucho más que todavía hay que podemos mencionar, que requiere muchas veces de consuelo, de amor, de esperanza y de ayuda real. Requieren de esa ayuda real que solamente usted y yo la podemos dar. Y me voy hacia Apocalipsis una vez más, su capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cómo el Señor le habla una vez más a la iglesia de Sardis, pero no solo a la iglesia de Sardis, sino sigue hablándole a la iglesia actual, a la iglesia de hoy. Pero también podemos darnos cuenta cómo ha afectado a la iglesia de Jesucristo la situación actual de la sociedad. ¿Cómo la ha afectado? La ha afectado muy severamente. Pero más que nada, esos desafíos, retos de hoy para la iglesia. Hay retos muy grandes que tenemos que enfrentar. Pero vamos a ver qué es un reto, un desafío. Significa acción y efecto de desafiar, acción de amenazar, provocar batalla o pelea, enfrentarse a las dificultades con decisión. La última me llama mucho la atención, enfrentarse a las dificultades con decisión.
De esto se requiere de nuestra vida, de la vida de la iglesia. Enfrentar cualquier dificultad que se oponga a continuar adelante. Enfrentar ese desafío con decisión, con determinación. La iglesia, más que nada, está enfrentando la amenaza de este mundo en crisis, que busca envolverla y apagarla. Está tratando el mundo de envolver a la iglesia con esa astucia, con esas artimañas, y que trata de llevarla hacia donde el mundo quiere. El reto en ese tiempo es que cada creyente permanezca unido al cuerpo de Cristo. Cada creyente. Aquí se requiere que cada creyente tomemos nuestro lugar unidos al cuerpo de Cristo. Tomen su lugar y fructifiquen. Esto es enfrentando y venciendo en los retos y desafíos que se presentan en todas las áreas de su vida. Todos esos retos. Y para ello tengo esta cita que está basada en el Evangelio de San Juan, su capítulo 15, donde nos habla el Señor Jesucristo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Capítulo 15, versículo 5 al versículo 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere de nuestra vida? Que permanezcamos unidos a Jesucristo. Él es la vid verdadera. Nosotros somos esos pámpanos, pero estar unidos a Jesucristo. Esa es una parte de los desafíos. Pero hay desafíos que debemos enfrentar día con día. Para la iglesia hay algo muy importante. Algo que está surgiendo en estos días. Conservar la doctrina. Conservar la doctrina, vivir la doctrina. La fe, nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, su versículo 13 y 14 nos dice de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que vienen en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas doctrinas. Retén la palabra de Dios. Retén. Es la recomendación de Pablo a Timoteo. Reténla. Retén lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Guarda el buen depósito. Guarda tu corazón. Ahí mismo, segunda de Timoteo, su capítulo 4, verso 3, 5. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Esos tiempos estamos viviendo. Esos son los desafíos que usted y yo tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo. Pero sé sobrio, dice la palabra de Dios. Soporta todo. Soporta las aflicciones. Pero más que todo ello, haz obra de evangelista. Haz la obra de evangelista. Cumple con tu ministerio, con la encomienda que Jesucristo nos ha dado. Ante el surgimiento de doctrinas, de demonios, la apostasía, todo esto ha llevado a la pérdida de valores morales. Ahí en Romanos, su capítulo 12, versículo 21, 12, versículo
21 al 32, nos dice la palabra de Dios. Perdón, estoy mal, estoy yendo hacia la parte. Romanos es 1. Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está todo, la culpabilidad del hombre. Todo aquello, toda apostasía que está permeando a nuestra sociedad hoy en día. El mundo de hoy presenta nuevas y más necesidades a causa del pecado. Cada día hay más necesidades. Por ello, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor debe de estar preparada para cuidar sus recursos y cumplir de manera completa y eficaz su misión. La iglesia, tenemos que cuidar nuestros recursos, todo ello para cumplir de manera eficaz nuestra misión. Ahí en Romanos, capítulo 12, su versículo 2, que hace un momento teníamos a la mano 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. No te conformes, no me conforme yo a este siglo, no nos conformemos, sino que debemos de renovarnos. Vamos a ver otro, más que nada, este cuidado, esto me llama mucho la atención, otro desafío como iglesia que tenemos presente. Tenemos que tener presente un especial cuidado de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Tener sumo cuidado, claro que de los adultos también. Pero me llama mucho la atención los niños, los adolescentes y los jóvenes. Porque son presa fácil del enemigo. Aquí son los renuevos y los llamados a testificar de Cristo con poder. Estos jóvenes, estos niños son llamados a testificar con poder, de hablar de Cristo en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos finales. Sin embargo, el adversario de nuestra alma, ¿qué ha hecho? Se ha enfocado de una manera tan sutil en destruirlos a través de muchas situaciones. Los quiere acabar de una manera feroz, de una manera despiadada. Pero nuestro deber es cuidarlos hasta que Dios los levante en el poder del Espíritu Santo. Dios levante a los niños, a los jóvenes. Y podemos ver
que Dios está haciendo esa obra que es muy importante, pero también la predicación del Evangelio en la iglesia, en el mundo, debe llevar ese sello del Espíritu Santo, ese sello que es importante, ese sello infalible, el poder del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí está, cuando venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y ahí nos menciona, empezando en dónde, en Jerusalén. Empezando ahí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es lo importante. Podemos ver la iglesia primitiva, cómo se desarrolló, cómo creció con ese poder. Ese capítulo 4, versículo 29, de hecho, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da ese sello para poder proclamar, para que la iglesia proclame el Evangelio a un mundo perdido y llevar a esas almas a Jesucristo. Un reto más, solamente les quiero mencionar los retos para el creyente, nuestros retos: guardarse fiel en santidad al Señor, ser fiel. Y solo tomo la parte B de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Y ahí Primera de Tesalonicenses 3:13, ahí tenemos esta cita, usted la lee en casita. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Ante el desafío podemos ver la multiplicación de la maldad. Pero una vida con propósito en la obra de Dios va a salir adelante. Una vida del cristiano que esté dispuesto a luchar, a vencer los obstáculos, los desafíos, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Solamente dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y yo te invito que sigamos adelante, enfrentando los desafíos que el mundo nos ofrece. Y solo así podemos tomarnos de la mano de Dios y decirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe cómo hacer, que nos lleve por el camino que debemos seguir. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tenemos que presentar desafíos en esta vida. Grandes desafíos como iglesia, como familia, como cristianos, Señor. Pero sobre todo también tenemos que llevar el Evangelio a un mundo perdido, a un mundo que necesita de ti, Padre. En tus manos preciosas lo pongo, amantísimo Dios. Gracias, Dios eterno, porque eres bueno, Señor Jesús. Gracias, amantísimo Padre celestial. Gracias, bendito Dios. Amén. Vamos a recitar nuestro Salmo 20, del Buen Pastor, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los días. La paz de Dios.